Una nueva denuncia afecta a la Iglesia Católica. Esta vez las acusaciones por presuntos abusos sexuales recaen sobre el sacerdote del Colegio Cumbres, John O'Reilly. El religioso es la figura más reconocida y poderosa en nuestro país de los Legionarios de Cristo, la congregación que fue fundada por el cuestionado Marcial Maciel. Legionarios de Cristo en Chile, Dios, Dinero y Poder es el nombre del libro que, entre sus capítulos, aborda la personalidad de John O'Reilly. Y precisamente conversamos a esta hora con sus autores, Javier Ortega y Andrea Insunza. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por venir a conversar sobre este tema. Bueno, lo primero que les quiero preguntar, ustedes hicieron este libro el año del 2008. Recogieron muchos testimonios. Uno de esos testimonios importantes para este libro fue precisamente el de John O'Reilly. Sí. ¿Qué impresión se formaron de él? ¿Les sorprendió la denuncia que aparece hoy? Andrea. Bueno, la denuncia nos sorprende, efectivamente, porque en el minuto en que nosotros investigamos 2 años y medio a la congregación, hicimos alrededor de 30 entrevistas a gente de la comunidad educativa, pero además centenares de entrevistas a legionarios y exlegionarios, no apareció ningún antecedente sobre acusaciones en contra del padre John O'Reilly por el tema de abusos sexuales. Entonces, en ese sentido fue sorprendente. Ahora, eso no quiere decir más que hasta ese minuto nosotros no tuvimos información sobre eso y obviamente esta denuncia tiene que ser investigada como va a aparentemente ocurrir en la Fiscalía. ¿Surgió algún elemento en todas las entrevistas que le hicieron a él, como estas 100 entrevistas de las que habla Andrea, que les hicieran sospechar que tal vez el padre O'Reilly también tenía alguna conducta que no cayera dentro de lo que es la norma de un sacerdote? No, pero eso también tiene que ver con que no era el foco en nuestras conversaciones con el padre John O'Reilly. Él era la voz oficial que la Legión de Cristo encomendó para hablar con nosotros para la realización del libro. Y en ese contexto lo que nosotros tratamos de preguntarle a él era un poco describir el poder en la élite económica chilena de los Legionarios de Cristo y cómo operaba este poder en los colegios, ¿ya? Cuando nosotros sacamos este libro, las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena no eran pan de cada día como hoy, era bastante raro, salvo el caso Curatato, entiendo, y el todavía no salía el tema Caradima, no, para nada. Claro, nosotros nos enfocamos mucho es que aquí la figura del gran pederasta de la Legión de Cristo, el gran delincuente Marcial Maciel. Nos enfocamos bastante en Marcial Maciel. ¿Ya? Y para el caso de Chile pusimos el acento mucho más en lo que es el poder económico y el poder de los Legionarios de Cristo como congregación en determinado sector de la sociedad chilena. Además, lo que nos ha enseñado, creo yo, los casos como el de Caradima, los casos como el del padre Cristian Prej, es que pueden pasar muchos años antes de que alguien haga una denuncia de abuso sexual, digamos. Ahora, sorprende que hoy día se haya presentado esta querella ya propiamente tal por parte de una familia de una menor de 6 años. ¿Sí? O sea, estos abusos ocurrieron mientras la niña tenía entre 4 y 6 años hasta que finalmente habló. Lo que sorprende es que se vaya contra una figura así de poderosa dentro de lo que es la Legión de Cristo, una figura cercana a muchos empresarios, no es cualquier sacerdote, digámoslo claramente. ¿Hay antecedentes, según lo que ustedes han investigado o han conocido durante esta jornada, que permitan efectivamente hacer una denuncia y una acusación así? Recordemos que esto no es un juicio y que habrá que probar la inocencia o la culpabilidad de John O'Reilly, pero ¿les parece que hay antecedentes contundentes? ¿O que se actuó de manera adecuada? Creo yo que no nos corresponde a nosotros decir si los hay o no. Creo, por un lado, que lo correcto es que efectivamente, si hay una familia que sospecha que un sacerdote o un mayor de edad ha abusado de un menor, haga la denuncia correspondiente. Lo que sabemos hasta ahora es que la familia habló con la gente que dirige el colegio, les manifestó que esta niña había señalado que el padre había incurrido en situaciones de abuso, que se recomendó que la familia hablara con una psicóloga y que el informe de la psicóloga dice que efectivamente los derechos de la niña han sido vulnerados. Ahora, lo curioso en este caso, y creo yo que esto es parte del aprendizaje de la Legión, es que es Luis Hermosilla, el abogado del padre John, quien pone ayer en la tarde estos antecedentes, incluido el informe de la psicóloga,
a disposición de la Fiscalía. O sea, son ellos los que se adelantan. Ellos el padre toman la iniciativa. John O'Reilly que toma la iniciativa. Al parecer, todo indica. No sabemos que el mismo si ellos Chilling tome saben. el caso. Lo que no sabemos es si lo hacen por reacción porque saben que hoy día el abogado Chilling va a presentar la querella o no. Claro. Pero sabemos que deciden adelantarse, digamos. ¿no? Podría ser que el que pega primero pega dos veces. Podría ser esa teoría. En este caso, o sea, es mejor presentar todos los datos antes que presenten esta acusación como un modo de defenderse. Por supuesto, en este tipo de casos es, al menos ante la opinión pública, es muy importante la forma en que tú reaccionas. Desde el primer momento, si vas a reaccionar, no sé, bloqueando la investigación, se va a mostrar una total transparencia. Yo creo que los legionarios de Cristo saben muy bien, han aprendido bastante con el caso de Marcial Maciel de cómo reaccionar en unos trances de este tipo. Así que claro, me parece que a simple vista, por lo que yo he podido reportar con Andrea, esa puede ser una opción, pero no tengo ninguna certeza y no me caso con ninguna versión hasta ahora. Ahora, lo que sí es claro, creo yo, es que como la Legión de Cristo es una congregación cuyo fundador fue sancionado por el Vaticano por abuso de menores, y es una congregación que hoy sigue intervenida por el Vaticano. Recordemos que el superior hoy día es un cardenal nombrado por el Papa, ¿verdad? Externo a los legionarios. Exactamente. Creo yo que lo que tenemos entonces es una congregación que tiene que ser 2, 3, 4 veces más transparente, más sensible, más proactiva cuando se produce una denuncia de este tipo. Y si estamos hablando de su principal figura, lo que vemos en el fondo es que acá se está manejando esta crisis para darle un mensaje a su propia comunidad. Si tú te fijas, lo que hay es hoy día, ayer en la noche, ayer en la tarde se mandó la declaración que apareció hoy día públicamente del colegio a todos los apoderados. Hoy se citó a los funcionarios en el colegio, a los profesores, se pasó por los cursos informando de la situación. O sea, lo que vemos es a una congregación que es proactiva en tratar este tema con mayor transparencia, porque en el pasado negó la veracidad de las acusaciones contra Marcial Maciel e incluso trató de desconocer que el Vaticano había sancionado a Maciel por abuso de menores, lo que era claro y categórico. Una institución transparente, pero que sin embargo a las profesoras y las parvularias reconocen que esta práctica de ir a buscar a niñas a las salas de clase, estamos hablando de prekinder y kinder, era una práctica habitual del padre John para llevarlas a hacer clases o reflexiones espirituales, y tenía sus favoritas. O sea, hay también tal vez un relajo, un no ver, un no querer ver. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros no hemos dicho que los legionarios de Cristo sean una institución transparente. No sabemos cómo ha sido purgados algunas prácticas de la Legión de Cristo, que era una congregación bastante opaca, bastante poco transparente hasta hace un par de años. El Vaticano la está tratando de cambiar, de reformar, por eso lo puso un interventor, pero yo no me atrevería todavía a decir que está curada, que está limpia, sanada. ¿Sabes por qué? Porque Marcial Maciel formó a muchos legionarios que hoy en día están ejerciendo. John O'Reilly fue formado por Marcial Maciel. ¿Cuál era el grado de cercanía entre ellos dos? El padre John O'Reilly estuvo cerca de 10 años trabajando al servicio de Marcial Maciel en Roma cuando era religioso, todavía no era sacerdote, estaba terminando su formación. Él lo ayudaba en el servicio doméstico, lo atendía todos los días en la casa generalicia de los legionarios en Roma. Marcial Maciel era considerado un santo en vida por los legionarios, y por lo mismo el entorno más cercano a Maciel, que lo atendía, que podía hablar con él, eran considerados privilegiados. Y John O'Reilly era un privilegiado. ¿Era parte de estos privilegiados? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el perfil de John O'Reilly para que conozcamos un poco la gente que no lo conoce mayormente, de dónde viene, dónde nació, cómo llegó acá a Chile? A ver, lo más importante es que John O'Reilly es la figura clave que explica el crecimiento de la Legión en Chile, ¿no? Eso es fundamental. Digamos, sin el padre John, los legionarios no serían una de las congregaciones favoritas de la élite económica chilena. Él es irlandés, se educó allá. En los 80... ¿A qué edad entró a los legionarios? En los años... en 1968, entiendo. Sí. O 65, por ahí. Él era adolescente, todavía no era mayor. Fíjate, era un joven. Alcanzó a trabajar en un incluso banco. alcanzó a trabajar. Pero ahí se acercó a un sacerdote, comenzó en unas charlas y finalmente decidió entrar a la vida religiosa y iniciar su carrera para convertirse en sacerdote. Fue ordenado por Maciel
trabajó con él, como relató Javier, en Roma, y luego fue a México primero, después volvió a Roma y después llega a Chile, y esto es curioso, como castigo. Chile no era un destino predilecto de los legionarios en esa época, era más bien un lugar de castigo a donde él llega a pagar la falta, digamos, de haber criticado a un superior. Pero él logra reponerse a eso y se transforma en el gran recaudador de la Legión en Chile. Y llega hace más de 30 años. Sí, es el sacerdote legionario que más tiempo ha estado en Chile. De hecho, él ya tiene la nacionalidad por gracia y ha dicho a sus cercanos que quiere que lo entierren en el cementerio general para que lo vayan a visitar sus amigos. O sea, yo creo que él se siente chileno, a pesar de que tiene, sigue hablando con el acento irlandés. Todavía sigue hablando con el acento irlandés. Y él fue uno de los mayores defensores también, recuerdo, aquí del caso Marcial Maciel, de las primeras acusaciones. Él hizo una defensa ultranza de estas acusaciones cuando ya el Vaticano había sancionado y había invitado al padre Maciel a una vida de oración y de retiro. Todos los legionarios se alinearon con esa postura en público y muchos miembros de la élite económica chilena en privado. Sí, efectivamente, la cara visible de esa reacción en Chile fue John O'Reilly. Pero después vino la sanción del Vaticano, se conocieron más casos, se conocieron no solamente de abusos de Marcial Maciel a seminaristas, otros seminaristas que son los casos comprobados, sino que se conoció que tenía mujer, que tenía hijos, que hacía uso de estupefacientes, que tenía propiedades. Salió una doble vida que aparentemente eso hizo cambiar a muchos legionarios su visión sobre el fundador. ¿Ustedes vieron un cambio de eso aquí en los legionarios en Chile? Absolutamente. De hecho, lo notable de la situación es que la sanción del Vaticano contra Marcial Maciel se produce más o menos en la Semana Santa del 2006. Después de eso, el padre John sale a decir que Marcial Maciel es inocente. Y ese discurso se mantiene hasta la muerte de Maciel. Cuando se descubre que Maciel tiene una hija y la Legión tiene que reconocer eso, entonces se produce un quiebre con esa figura. Entonces se sacan las fotos de los colegios. Entonces se termina con el Día del Fundador. Entonces, sacerdotes y laicos tienen que explicarle a familias completas, digamos, que este santo en vida no era tal. Pero eso se produce después. Esto es lo mismo que pasó con Pinochet cuando el Banco Rix descubrieron la plata, ¿no? Produjo un mayor rechazo que las violaciones de los derechos humanos. Pero los cambios en la Legión de Cristo, a mi juicio, van a tener que durar años, porque lo que nosotros creemos es que hay una espiral de abuso. O sea, aquí Marcial Maciel se abusaba de gente que se mantuvo al interior de la Legión, y existe fundada sospecha de que muchos de ellos todavía siguen en la Legión y nunca hicieron esta denuncia y ahora están formando a su vez, y aquí se produce que el abusador, la víctima pasa, es un abusador también. Es un abusador también, hay una espiral que se va sucediendo en el tiempo, así que yo creo que el cambio para sacudirse definitivamente la ominosa mochila de Marcial Maciel es algo que va a durar años. Décadas. Sí, va a durar décadas. Mucho tiempo. Sí. Bueno, ustedes decían, justamente el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, fue uno de los interventores, uno de los 5 obispos que a nivel mundial el Papa mandó a investigar lo que ocurría en todas las legiones que a él le correspondió a América Latina. ¿Y qué saben ustedes de esa investigación? Bueno, es bastante reservado, pero se conoce que efectivamente hubo abusos a nivel, digamos, inferior en la estructura jerárquica que tiene la Legión, que efectivamente sí se produjeron nuevos abusos y que esas conductas se podrían ir replicando. Abusos de la Legión de Cristo han sido denunciados en México, o sea, no es nuevo acá en Chile estas denuncias, pero en otros países... No de Maciel, sino que de los sucesores. Sí, han ocurrido en México, en el colegio, el Cumbre de México, eso... fue tema periodístico. De sacerdotes y de consagrados. De sacerdotes y de consagrados. Entonces, acá lo que yo creo que detectó más que nada el Vaticano fue que hay un círculo que rodea a Marcial Maciel, que la cúpula de la Legión de Cristo, hasta hace poco, que ellos encubrieron la doble vida de Maciel, encubrieron sus abusos sexuales. Y esto, ¿por qué digo esto? Porque lo que hizo después de la investigación el Vaticano fue separar a estas personas, casi todas mexicanas, y puso un superior de otro origen, que no es legionario, y
O sea, no, y bueno, el tema de las platas también, que es bastante importante. Ahora, ¿cómo este caso ven ustedes? Todavía es una acusación, repitámoslo, no hay nada probado, está recién presentando una querella y una presunción de inocencia total, pero hay una acusación. ¿Cómo mina nuevamente la credibilidad para la comunidad de los legionarios de Cristo en Chile? Yo creo que evidentemente va a depender mucho de si se suman nuevos casos o no, en qué termina esta denuncia. Pero es evidente, digamos, que la Legión hoy día está sufriendo un golpe duro. Es su figura más representativa, es la figura que generó los lazos más relevantes. No hay que olvidar que el padre John es quien reclutó, por ejemplo, como hombres claves para que la Legión tomara el control de la Universidad Finisterra a empresarios de la talla de Leodoro Mate, de Guillermo Luxic, de Juan Obach, Agustín Edwards en ese minuto. Es realmente una persona de una importancia estratégica vital para la Legión de Cristo. Por lo tanto, cómo se sucedan los hechos, cómo la Legión enfrente por un lado esta crisis, pero por otro lado, qué pasa, digamos, lo que ocurra con este caso, va a ser sin duda muy importante para el futuro de la Legión acá. Por eso también llama mucho la atención de que se haya presentado una querella precisamente contra este sacerdote y no otro. ¿Cómo está la credibilidad de la Iglesia? Ustedes no solamente han hecho este libro, sino que han investigado en otros casos. También hicieron un libro sobre los verdaderos casos de los archivos del cardenal y hemos sabido también de las denuncias contra Christian Precht. ¿Cómo ven ustedes la situación a nivel nacional de la Iglesia? Bueno, la Iglesia evidentemente habría que ser ciego para no darse cuenta de que su autoridad moral, de la que tanto hizo gala para hablar de sexualidad en los 90 está, por no decirlo menos, bastante mellada. Así que es lo que pasó en Estados Unidos, es lo que pasó en Irlanda, es lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Austria, en Australia. Es lo mismo, pero con una década de diferencia que está ocurriendo en este momento en Chile. Ya no hay miedo a denunciar. Por lo menos se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, los casos son más recurrentes, hay más víctimas que aportan sus testimonios. ¿Y ven que la Iglesia es más transparente en aceptar? Por lo menos tiene protocolos tiene protocolos establecidos y claro, que están funcionando. Tú preguntaste por el caso de Christian Precht. En ese caso hubo una investigación previa, la Iglesia envió los datos a Roma, entiendo, y esto que dice la norma de la Iglesia, que esos datos se envían a Roma cuando hay evidencia, verosimilitud en una denuncia, tiene pruebas susceptibles de que sean reales y por lo tanto se envía a la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, eso es lo que está ocurriendo y espero que se llegue a la verdad en ese caso, al igual que en todo. Ahora, la Iglesia chilena, creo yo, aprendió una lección a golpes con el caso Caradima, ¿no? O sea, el caso Caradima fue la demostración de que a pesar de que la Iglesia había enfrentado casos a principios de 2000, por ejemplo, el caso del cura Cox o del cura Tato, hasta el caso Caradima todavía el impulso era esconder la mugre debajo de la alfombra. A pesar incluso de que con el Papa Benedicto XVI, desde la Santa Sede, desde el Vaticano, se han dado todas las señales en el sentido contrario, digamos, ¿no? Y en el sentido de apoyar a las víctimas. Sí. No como las víctimas quisieran, porque obviamente hay una petición en el sentido de que el Papa los acompañara más de cerca, pero sí en el sentido de que las denuncias deben agilizarse y la Iglesia debe estar del lado de las personas que denuncian. Sí. Bueno, una lección que aprendió la Iglesia y una lección que aprendió en particular los legionarios de Cristo a raíz de lo que ocurrió con su fundador. Yo les agradezco, Andrea, Javier, por haber estado esta noche con nosotros conversando sobre este caso que está en desarrollo, que reiteramos es una investigación que está en curso, sobre la que no hay ninguna sentencia, sino que solo una acusación, una primera acusación. Muchísimas gracias por estar en CNN. Gracias a ti, Matilde. Y nosotros hacemos una pausa aquí en CNN Chile, pero no se vayan porque hay más informaciones a la vuelta de comerciales.